Imagínate que uno de los misterios más grandes de la obra, aquel misterio que se resuelve por la novena edición de los libros y que se convierte en un antes y un después para la serie, al momento de pasar a su versión animada, es revelado en el capítulo número 1. Por si fuera poco, no solo es un misterio, sino dos, y la razón detrás de ello es tan absurda que no te la podrás imaginar. Hola, ¿qué tal mis apóstoles? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Baraquiel y hoy les traigo un video hablando de novelas ligeras, en esta ocasión sobre la mala adaptación que tiene el anime de Gakuten Touch Asterix, o específicamente esta escena que veremos a continuación. Antes de comenzar, una pequeña disculpa por la inactividad en este canal, pero saben cómo se pone el año llegando a la mitad, y para empeorar las cosas justo es año mundialista, así que me la pasé viendo los partidos. De todas formas, ya se terminaron las vacaciones, así que volvemos con el programa habitual. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de hablar de la escena en sí, deben tener un poco de contexto, no solo para que entiendan de lo que estoy hablando, ¿verdad que eso significa el contexto? Sí, bueno, sino para que también entiendan la magnitud del asunto. Gakuten Touch Asterix, también conocida como La Guerra del Asterisco, es una serie de novelas ligeras escritas por Yu Miyazaki e ilustradas por Okura. Fue publicada por la editorial Media Factory el 25 de septiembre del 2012 y terminó su publicación el 24 de junio del 2022 con un total de 17 volúmenes, más 3 volúmenes especiales, o Kaidens como quieran llamarle. Recibió una adaptación al formato manga en enero del 2013 de las manos de Ningen, la cual cuenta con 5 tomos y se utilizó para promocionar la novela ligera. 2 años después, en 2015, la casa editorial A1 Picture, conocida por... Bueno, ya ni siquiera sé por qué digo esto, todos conocen A1 Picture. El punto es que hizo lo mismo con su versión animada, contando con 2 temporadas de 12 capítulos cada una, divididas en el 2015 y el 2016, y adaptando los eventos de la novela ligera hasta el volumen número 6, lo que vendría siendo un tercio de la obra. La serie además cuenta con una página web que servía como foro para los fans y brindaba datos curiosos de algunos personajes. También hablaba sobre futuras noticias del anime y un posible retorno, aunque esta al final nunca se dio. Si hablo en tiempo pasado de la página, no es porque la hayan borrado, sino porque dejó de actualizarse en marzo del 2017, y por más ganas que tenga de que regrese, tras 9 años sin ninguna noticia, es algo muy complicado, por no decir que es imposible. Ahora, pasando con el argumento de la serie, este sigue la búsqueda de Yato Amagiri por encontrar a su hermana mayor, Haruka, a quien no ha visto desde hace 5 años. La única pista que tiene, y que le llega al comienzo del anime, es una invitación a la Ciudad Academia de Combate, más conocida como Asterix, de ahí sale el nombre de la serie. Ese lugar es el escenario del evento más grande a nivel mundial, la Festa, un torneo en donde compiten las 6 academias de Asterix para llevarse la gloria, y el ganador recibe un deseo por parte de las 6 fundaciones, que son las mismas personas que actualmente controlan el mundo. A pesar de su rechazo por este tipo de eventos, Ayato termina aceptando la invitación, con la esperanza de que por fin podrá reencontrarse con su hermana, aunque para su desgracia las cosas no serán tan sencillas. En el primer día se mete en problemas con su compañera de clases, y poco después se ve envuelto en una pelea de academias. Lentamente, Ayato se dará cuenta de que Asterix oculta más secretos de los que se imaginaba, y que si quiere recuperar a su hermana, tendrá que abrirse paso utilizando la fuerza, y de ser posible, tendrá que ganar una festa. Como verán, la premisa del anime es muy atractiva y si aún no lo han visto se los recomiendo bastante. En el fondo es una crítica al capitalismo y hacia la inconsciencia social, acompañada de clichés de la época y varios misterios. Pero ya basta de tanta cháchara, porque es momento de hablar del tema central del video, la escena que lo cambió todo. Como les dije antes, la novela tiene 2 adaptaciones, una al formato manga, que es más fiel a la obra original, y otra al formato anime, que se toma sus libertades, lo que genera a su vez una pequeña diferencia entre ambas. Mientras que en la novela y en el manga, la serie comienza con la llegada de Ayato a Asterix, o sea, su primer día de clases. En el anime comienza con una batalla entre Haruka y la Mina Mortis. Esta escena dura poco menos de 2 minutos, pero es más que suficiente para revelar 2 grandes secretos de la serie. El primero es saber qué pasó con Haruka luego de que abandonara a su hermano, una de las tramas principales, y el segundo es revelar la identidad de uno de los villanos finales de la obra. Sí, tan absurdo como suena, pero ¿cómo lo hizo? Si solo vimos unos golpes con la espada, ¿esto realmente no afecta mucho la trama? ¿O sí? Pues lamentablemente sí, y para entenderlo mejor voy a dividirlo en 2 puntos. Pero antes, tengo que advertirles que lo que viene a continuación son spoilers de la novela ligera. Si quieren leerlo por su cuenta, o están esperando que algún desgraciado llamado Baraquiel las narre, pues recomiendo que te saltes esta parte del video y llegues hasta la siguiente. Dicho esto, comencemos. La persona que aparece en el flashback inicial es la Mina Mortis,
más conocido como Mayat Mesa, el presidente del comité organizador de la fiesta. En un inicio, se nos presenta como un antiguo estudiante de Seidokan, que tras ganar un Fénix, la edición en dúo de la fiesta, se convirtió en el empleado del grupo Galaxy, y más tarde ganó las elecciones para convertirse en el presidente del comité organizador de la misma fiesta. Hasta aquí no había nada raro. Es cierto que era un personaje misterioso, pero en ese punto de la historia casi todos lo eran, desde estudiantes hasta profesores e incluso amigos del protagonista. De hecho, si hablamos de primeras impresiones, otros personajes como Revelaciones Divinas o el mismísimo Ernest Farquaad dejaban una sensación más inquietante. Después de todo, los antes mencionados casi se pelean con el protagonista ni bien lo ven. Pero el punto de quiebre llega con la aparición de Helga Lindvall, la capitana de la Guardia Casaestrellas. Ella aparece después de que Julie Sayato gane en el Fénix y es la encargada de dirigir la búsqueda de la hermana del protagonista. La charla que tiene es bastante normal, por lo menos en un inicio, porque llegando al final, Helga le dice que aprovechará la investigación de su hermana para reanudar un antiguo caso, el incidente del anochecer de Jade, el atentado terrorista más grande en la historia de todo Asterix. Esta charla es muy importante, porque Helga nos revela dos cosas que nos hacen ver a Mayat Mesa con otros ojos. Lo primero es que la persona que autorizó la búsqueda fue el mismísimo Mayat Mesa, después de haber estado rechazándola por mucho tiempo. Y lo segundo es que únicamente lo hizo porque no podía rechazar el deseo de Ayato tras ganar la fiesta. Antes de irse, Helga le advierte al protagonista que tenga cuidado con ese señor, porque es una persona más turbia de lo que parece, aunque lastimosamente no le puede decir más. Más adelante, nos enteraríamos de que las elecciones del actual presidente del comité directivo de la fiesta, o sea el cargo que Mayat ocupa, se dio única y exclusivamente porque el antiguo presidente, Danilo Bertoni, se había suicidado en su auto y se había hundido en un río de la ciudad. Y curiosamente, quien dirigía el movimiento anti-Bertoni era Mayat Mesa, por lo que posterior a este incidente pudo ganar la presidencia. De forma similar a esta, mientras avanzamos con la obra, nos van contando más y más cosas sobre Mayat Mesa, para llegar al clímax en el volumen número 9, donde nos confirman que fue la Mina Mortis, o mejor dicho, Mayat Mesa, el responsable de sellar a Haruka, y que durante todo este tiempo sabía dónde estaba, y solo estaba buscando a alguien que pueda liberar su sello. Esta revelación, aunque previsible para esas alturas de la obra, es impactante para el lector, no solo porque te confirma que Mayat siempre estuvo allí, sino que además te deja con la pregunta de saber por qué lo hizo, por qué ayudaría al protagonista y a su hermana si se supone que es el villano, o qué es lo que está buscando realmente. Toda esta mezcla de sentimientos agridulces entre saber y realmente no saber nada de él hace que sea uno de los momentos peaks de la novela, y si a esto le sumamos que justamente se reúnen 3 de las 4 espadas demoníacas, lo hace inolvidable. Ver cómo Mayat Mesa levanta la espada carmesí de la destrucción y que ni Ayato con Servesta y Ernest con Leglames puedan hacer nada es alucinante. Una escena que lamentablemente el que vio el anime primero no podrá disfrutar, porque para él, desde un inicio Mayat Mesa es un villano, no hay revelación ni momento culmen, solo es una batalla más de las muchas que tiene la serie. Una muy épica, es cierto, pero ni de cerca tan buena como podía haber sido. Primer spoiler, la revelación de Mayat Mesa. El segundo punto es algo más sutil, porque ciertamente aún no sabemos qué pasó con Haruka, y aún nos queda la duda de saber si está viva o no, entre muchas comillas, pero el que haya estado luchando contra alguien y se disculpe con Ayato tras su derrota nos dice muchas cosas. Para empezar, todo lo que sabemos de Haruka nos lo es contado por Ayato, el mismo chico que le idolatraba y la veía como una figura materna, por lo que es normal que en los recuerdos que vemos, Haruka parezca una hermana mayor amorosa y protectora. Además, Saya parece confirmar esto. En la charla que tiene con Ayato cuando él está triste, le dice que Haruka nunca lo abandonaría, que tal vez no lo ha contactado no porque no quería, sino porque no podía. Puede que su hermana mayor esté en peligro y él deba ayudarla. Hasta aquí todo muy bonito, pero ¿y si no fuera así? En la novela, al no estar la escena inicial, no vemos a Haruka en ningún momento, hasta el final del volumen 6. Aunque improbable, podría darse el caso de que Ayato sea un narrador poco fiable, de que sus recuerdos hayan sido alterados de forma inconsciente, para que Haruka quede como una buena hermana mayor. Por lo que sabemos de su pasado, Ayato perdió a su madre cuando era muy pequeño, y su relación con su padre nunca fue buena, por lo que su lugar seguro en su casa siempre lo ocupó su hermana. Que Haruka lo haya abandonado sin darle explicaciones, y peor aún, haya sellado su poder antes de irse, fue un golpe muy duro para él.
Cuando habla con Claudia por primera vez, él dice no estar buscando a su hermana. Según Hayato, él viajó hasta Seidokan para encontrar una razón de vida, algo en que invertir su tiempo. Pero esto realmente no es así. Incluso estando en Asterix, Hayato no deja de soñar con su hermana, y cuando surgió la duda del abandono, ni siquiera pudo concentrarse en su entrenamiento. Por como lo veo, la búsqueda del protagonista por encontrar su propósito de vida sirve también como excusa del propio Hayato para no reconocer sus sentimientos. Hayato extraña a Haruka, eso es obvio, pero entonces, ¿por qué no la buscó antes? Uno podría pensar que debido al sello que le colocó Haruka, Hayato no podía salir del dojo, pero esto no es cierto, ya que la primera cadena la rompió tras 2 años de entrenamiento, y, aunque limitado, ya podía luchar como antes. Creo yo que Hayato sí podía buscar una respuesta por parte de su hermana, pero el problema es que no quería hacerlo, no quería escuchar algo que lo lastime aún más. Si Haruka le decía que lo abandonó porque no era feliz en su hogar, sería un golpe muy duro para él, del cual no podría recuperarse, por lo menos no en ese entonces, ya que no tenía nadie en quien apoyarse. Por eso esperó tanto tiempo, no quería dar el primer paso, quería que Haruka lo hiciera, que le dé una pista, por pequeña que sea. Mientras tanto, él seguiría entrenando, cumpliría su promesa de hacerse más fuerte, ya no solo para proteger a su hermana, sino también para protegerse a sí mismo, para mantener la mente ocupada y no pensar demasiado en ella. Es por esto por lo que la escena inicial es tan mala, porque le confirma al espectador que Haruka siempre quiso al protagonista, que le abandonó no por falta de amor, sino por un motivo más importante. Y esto, aunque no lo parezca, es una mala decisión, porque te estás cargando con todos los posibles futuros, uno en donde Haruka no lo quiera, otro en donde ella realmente no lo hubiera abandonado, o no le tenga el mismo cariño. O bueno, ya que estamos, uno en donde Haruka sí hubiera muerto. En esta ruta, bastante más deprimente, Hayato se arrepentiría de no haber buscado a su hermana antes, de que el miedo que siente por el rechazo haya sido mayor de las ganas que tiene por verla, y que la razón de la muerte de su hermana sea justamente él. Aunque siendo sinceros, esta última ruta se puede haber dado con o sin flashback, porque aún nos queda la duda de si Haruka está viva o no, solo quería meterle más dramatismo. Conclusiones. Por todo lo que dije en este video, considero que la primera escena del anime es un sinsentido, trae más problemas que beneficios y esta en cierta parte arruina la experiencia del espectador al momento de leer la novela ligera. Dicho esto, no creo ni por asomo que esta escena haya arruinado toda la obra, o que sea la peor adaptación que he visto, por lo menos en la parte inicial. Y no me malentiendan, sigo pensando que es mala. De vuelta, por lo menos la parte inicial, por eso hice este video, pero no es la peor. Entiendo que el director tuvo sus razones para hacerlo así, y quién soy yo, un pobre diablo, para decirle a alguien que gana su vida con ese trabajo cómo hacer o no hacer las cosas. De hecho, a mí, la primera y única razón que se me ocurre para mostrar esta escena es generar más expectativa y que sirva como enganche, porque como dirían los jóvenes hoy en día, esta escena tiene demasiada aura. Pero eso sería todo. Espero que les haya gustado este video, como siempre yo soy Baraquiel y nos vemos en la siguiente. Alemania perdió con Paraguay, ¿en serio? Dios mío, hermano, el poco dinero que tenía.